todos por estar aquí, a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque creo que algunos de sus aportes pueden ser fácilmente incorporados a los elementos de mi exposición. Hemos puesto como título a esta ponencia un interrogante: ¿es posible una salida anticapitalista a la crisis? Mi respuesta es no, definitivamente no. Es casi una broma. Yo sé que casi todas y todos ustedes están esperando otra cosa. Lo que quiero resaltar es el carácter un tanto ambiguo y equívoco de la pregunta. Porque si entendemos por crisis la interrupción brusca del proceso de acumulación capitalista, la salida de la crisis mediante una desvalorización del capital y otros aspectos no puede ser otra que la restauración de las condiciones de la acumulación del capital. Por lo tanto, la salida de la crisis tiene que ser capitalista. ¿Por qué tiene tanta importancia, tanta prensa la crisis actual? Justamente porque implica bancarrotas de empresas financieras, productivas, comerciales. Es un problema de los capitalistas y nosotros tendríamos que resolverles el problema. Claro está que toda crisis implica costos enormes, costos sociales, en miseria, en desempleo, en muertes, en dolor. Y por eso la crisis también nos preocupa a nosotros. Claro. Y por eso la discusión en todas las crisis siempre es quién va a pagar los costos de la crisis. Esa es la consigna de hoy en el mundo. No vamos a pagar nosotros los costos de la crisis, que los paguen quienes la produjeron. Pero no es solamente ahora. En los 30, en el siglo XIX también esa era la consigna. Y ese es el lugar de disputa social y política. Inmediatamente se produce el crack, la crisis, y luego durante el largo periodo de depresión. Ese es el escenario de disputa política en todos los casos y ahora también. La inquietud, por lo tanto, de la pregunta inicial es la que ustedes todos y todas están haciendo. ¿Es posible, frente a esa crisis, levantar e imponer una propuesta anticapitalista o socialista? Es decir, esa propuesta como posibilidad y oportunidad. Esa es la pregunta que nos hacemos desde el cerebro y desde el corazón, es decir, desde el análisis y desde el deseo. Y yo voy a plantear aquí algunos elementos de juicio para organizar el debate en torno a esta preocupación en el plano no de las potencialidades que se despiertan en esta coyuntura, que ha sido la temática fundamentalmente del profesor Jairo, sino a partir del examen de lo que históricamente está sucediendo. Voy a tratar 3 a 4 aspectos generales. Vamos a ver cómo me va con el tiempo. Algunas precisiones políticas e históricas,
la esencia del debate sobre la crisis, la ubicación de América Latina y la necesaria redefinición del socialismo. Muchos de estos elementos ya se han discutido durante todo el seminario y eso me va a facilitar pasar rápidamente y solamente les pido incorporarlo dentro del esquema de la discusión. Bien, en primer término, algunas precisiones. De una parte, hay que considerar que la relación entre crisis y revolución o socialismo tiene una tradición muy antigua en lo que llamamos todavía izquierda. Las más jóvenes y los más jóvenes aquí no están familiarizados como nosotros los viejos con la discusión sobre la tesis del derrumbe y por eso debo mencionarlo. A finales del siglo XIX se discutía entre dos posiciones políticas, quienes pensaban que el capitalismo por su propia lógica estaba condenado a derrumbarse y ese derrumbe del socialismo anunciaba ya la antesala del socialismo como el único remedio para resolver la imposibilidad operativa del capitalismo. La propia crisis de 1873 enterró el debate y debate que se dio en el campo de la socialdemocracia y hacia principios del siglo XX. En síntesis se decía, como alguien lo mencionó el primer día del seminario, el capitalismo no se muere de viejo, es necesario matarlo. Es decir, que hay un elemento político subjetivo fundamental. Y se recuperaba entonces la teoría de los ciclos, donde aportó Kondratiev su teoría de las grandes ondas del capitalismo, más o menos alrededor de 50 años, que quiere decir, por su propia mecánica, el capitalismo tiende a funcionar cíclicamente y siempre se podrá recuperar. La cuestión consiste en que en alguno de aquellos momentos la fuerza social y política incide para enterrar con una revolución. De hecho, la crisis del siglo XIX no fue sucedida por una revolución. La primera revolución obrera triunfante fue la revolución rusa en 1917, después de la Primera Guerra Mundial, es decir, muchos años después de la crisis. De hecho, en los años 30, la discusión ni siquiera fue sobre la posibilidad de pasar de la crisis al socialismo. La discusión de la socialdemocracia era más bien cómo facilitar la recuperación del capitalismo, y por parte de los grupos comunistas, luego del sexto congreso de la Internacional Comunista Stalinista, era la preocupación por defender la patria del proletariado, que era la Unión Soviética. Bien, entonces hoy podemos decir que esa relación hoy nos la planteamos como que la crisis es, pero también en otros momentos, una oportunidad y una posibilidad para el desarrollo de una transformación socialista. Todo depende de las fuerzas sociales y políticas que se lo plantean. De otra parte, en estas consideraciones generales, hay que tener en cuenta que la resolución de todas las crisis, que es una resolución social y política, toma un periodo muy prolongado de tiempo. De hecho, la del siglo XIX se dice que es de 1873 a 1896. Y la crisis del 29 se dice que es de 1929, algunos dicen que hasta 1939 y otros más acertadamente señalan que la crisis solo se resuelve en 1944-46.